Salvador Paniker fue una de las mentes contemporáneas más lúcidas que tuvo España hasta su muerte en abril de 2017. Nos conocimos en diciembre del año 2015 en su casa del barrio de Pedralbes, en Barcelona. Estaba en ese momento en sus 88 años y hacía muy poco tiempo había publicado su último libro, Diario del Anciano Averiado. En ese momento le pregunté qué opinaba sobre ser una persona mayor pasados los 80 y ya casi cerca de los 90 años. Esto me contestó. Mire usted, no vamos a engañarnos. Para mí la vejez es una devastación. Ahora bien, lo que se llama senectud puede ser otra cosa. Se puede sentir otra sabiduría, tocando, claro, madera siempre y si hay suerte en la salud. En este contexto me parece muy atinada la pregunta de usted, porque yo siempre me pregunto dos cosas. La primera es si quiero seguir estando vivo. Y la segunda es, el día que no tenga entonces esas condiciones, que tengo muy resueltas las órdenes de salir de esta vida. Mantener la curiosidad en activo es fundamental. Yo creo que la juventud de una persona no se mide por los años, sino por la curiosidad que mantenga. Ya lo ve usted, hay jóvenes que ya son viejos y viejos que se siguen sintiendo jóvenes. La segunda cosa que me parece muy importante es que cada día te suceda algo nuevo. Es decir, que la vejez no sea uno sentarse en un sillón y esperar. En ese contexto me parece que uno puede mantenerse vivo. En esto radica gran parte de la nueva longevidad. Tener la capacidad de relacionarse consigo mismo y con el entorno. Soy Diego Bernardini, doctor en medicina y profesor universitario, y hoy hablamos en la segunda mitad de relaciones y vínculos personales. A la segunda mitad de la vida se la relaciona habitualmente con la llamada crisis de la mediana edad. Esto primero fue descrito por el psicoanalista canadiense Elliot Jaques y más tarde fue analizado por la psicóloga norteamericana Bernice Neugarten, desmitificando y esclareciendo mucho de lo que se pensaba sobre esta etapa que suele vivirse a partir de los 40 años y que, muchas veces, llega más allá de los 60. Neugarten ya en ese momento planteaba la dificultad por etiquetar o normatizar las edades. Lo que sí es claro es que, desde lo personal, esta segunda mitad nos toma con una cierta estabilidad emocional, familiar para aquellos que hayan hecho una familia y hasta económica o de desarrollo profesional, pero no por ello exenta de cambios y desafíos. Apenas menos del 20% de las personas viven esta llamada crisis de la mediana edad como un momento de crisis. Lo que también es curioso es que un mismo porcentaje, menos del 20%, lo relaciona con el proceso de envejecer. Una parte importante de los cambios en la forma en que vivimos con el entorno comienza con los propios cambios que se dan en el seno de la familia y en un vínculo tan cercano como el que tenemos con los propios hijos. Así nos lo explica Lía Ricón, médica psicoanalista. La posibilidad de cambiar permanentemente, hay que enfatizarla y hay que alabarla, porque es a través del cambio que uno puede ir estableciendo nuevos círculos de relación, nuevos grupos, nuevas identidades, ¿no? Los poetas lo dicen bien, dicen que los yoes van muriendo, los viejos yoes, ¿no? Incluso eso lo ves en las mujeres, lo vemos muy fácil, ¿no? Cuando tenés un bebé chiquitito, sos mamá de un bebé. Cuando lo está en la panza, bueno, es el embarazo y todo el placer del embarazo. Después, bueno, para dejar de estar embarazada, no en vano hay lo que se llama depresión postparto, porque bueno, te sacan el chico. Bueno, esta cosa que se mueve dentro de uno, ¿no? Después hay que morir como madre de bebé, hay que morir como madre de chiquito más grandecito. Cuando se van del todo con sus familias, tenés que morir como todo y te quedás un poco como sin familia, como se está con hijos grandes que cada cual, como éxito de los padres, son independientes y tienen sus familias y tienen su vida y se van a otros países. Sí, un éxito bárbaro, pero te quedas triste. No hay que...
no hay que negar los dos sentimientos simultáneos que uno tiene. Muy contento por el éxito. Un padre y una madre puede estar muy contenta por el éxito de tener un hijo independiente, pero al mismo tiempo se te fue y pasas por el cuarto y no está. Hay que aceptar las dos cosas, ¿no? Es cierto que para muchos mayores el mundo de hoy los puede hacer sentir extranjeros. Esa fue la expresión que utilizó en nuestra charla el filósofo y escritor Santiago Kovadlov para describir el vínculo con una sociedad donde la tecnología cada día cobra más fuerza y protagonismo. Mis hábitos, en muchos sentidos, siguen siendo los de un hombre pretecnológico. Llamo tecnología a la tecnología de punta y vanguardia, a la tecnología de las redes. ¿Por qué pretecnológico? Mis preferencias son muy artesanales. A mí me gusta mucho escribir a mano y creo que disfruto mucho más de la escritura manual que de la escritura con una máquina. Por supuesto que tengo mi teléfono, lo manejo, sé utilizar un teclado tecnológico, sobre todo en el teléfono, pero cuando llega el momento de la técnica, mi Olivetti 33 me encanta, mientras que la computadora me deja indiferente. Lo que no quiere decir que no la considere útil, pero a mí me gustan las morochas, no las rubias. ¿Qué vamos a hacer? Mi máquina de escribir Olivetti 33 con su sonido de teclado casi pianístico me llena de encanto. Y la utilizo y la cuido como si fuera un Winchester 73 de 1873 que todavía dispara 12 tiros. A mí me gusta. Y la escritura manual, mi máquina de escribir. Me encanta escuchar mucho mis CDs. No escucho música en un teléfono. Me parece, son mis prejuicios, una profanación sonora. Prefiero escuchar en un aparato de música a solas en mi casa. No me gusta andar con audífonos por la calle, primero porque creo que quedaría ridículo y un cierto sentido de la estética tengo, pero después porque si camino no escucho música, prefiero mirar. No es que los sonidos sean muy gratos en la calle, pero tengo mis hábitos, no los defiendo porque me parezcan universalmente válidos, sino porque estoy aquerenciado a ellos. Entonces, en ese sentido, hay una cierta extranjería con respecto a la época. Me gusta leer libros en papel. Es mi predilección. Cada uno para hacer el amor tiene sus propias preferencias, ¿verdad? Las mías pasan también por... Yo leo diarios en papel. Puedo perfectamente mirar en mi teléfono las noticias de todos los periódicos. Lo hago, de hecho. Pero a la hora de leer lo que se dice leer, yo necesito una lapicera y una hoja cuyo sonido, al ser dada vuelta, me remita a la presencia de un hecho material. Hábitos, costumbres. Es como si te dijera además, ¿qué tal hablas inglés? Más o menos. ¿Qué tal hablas francés? Muy bien. ¿Cómo? Y el inglés es la lengua de nuestro tiempo, o lo era hasta hace poco, antes del chino. Pero yo me eduqué en un mundo donde por razones vocacionales el francés, el italiano y el portugués fueron las lenguas que a mí me brindaron la alegría de aprender en otros idiomas. El inglés, sin duda, no solo lo valoro, sino que tengo familia inglesa, tengo nietos ingleses que viven en Inglaterra. Pero la vida me ha llevado por otros caminos. Y así en casi todo. Por eso prefiero creer que soy un hombre tardío desde el punto de vista de las tecnologías contemporáneas, pero no indiferente ni subestimador. Sin embargo, la sociedad se encarga de apartar al mayor basándose muchas veces en prejuicios. El edadismo, que es como se llama la estereotipia negativa hacia las personas mayores. Aquí es el gerontólogo Gustavo Schiappa, quien nos esclarece un poco más sobre este tema. Ese prejuicio genera discriminación, abuso, pero fundamentalmente lo que genera es un desempoderamiento de la persona mayor.
Y una persona que está desempoderada, que perdió sus poderes, pierde sus roles, pierde sus desempeños y es fácil presa de ser abusada. Entonces, esa es otra de las tareas, me parece, que tenemos pendientes los gerontólogos, que es cómo minimizar esos procesos de desempoderamiento, muchos de ellos que están asociados a la discriminación, al maltrato y fundamentalmente al prejuicio, ¿no? Viejo prejuicio de toda la historia, porque en la historia de la humanidad siempre se generaron cuestiones dicotómicas, ¿no? El viejo muy bueno o el viejo muy malo, el viejo sabio o el viejo loco. Sin embargo, ambos son prejuicios. Hay prejuicios positivos y negativos. Y las personas mayores son personas que tienen más años, nada más. El estudio del prejuicio tiene mucho tiempo. Gordon Allport, un psicólogo estadounidense, realizó estudios sobre la personalidad y publicó, en 1954, un texto sobre la naturaleza del prejuicio. Ese fue su título. En esta obra, Allport definió conceptualmente al prejuicio como la forma de pensar que cada uno de nosotros adoptamos desde pequeños. Es la parte de nuestra conducta en la cual tomamos decisiones de una manera rápida sin cotejar la veracidad, algo que además se mezcla con un componente fuertemente afectivo. Ahora, ¿qué ocurre cuando este prejuicio se da sobre una persona mayor? Antes de contestar esta pregunta deberíamos definir qué es exactamente una persona mayor, y eso le pregunté a Rosa Eisen, psicogerontóloga y docente con muchos años de experiencia en la gestión de programas de gobierno para adultos mayores. Y como decía Gustavo, es una persona que tiene muchos años, digamos, ¿no? Hay varios conceptos de vejez, nunca nos ponemos de acuerdo. Es un tema cronológico, se es viejo o se es mayor porque cumplís una cantidad de años. Se es mayor cuando los demás te dicen que sos mayor. El doctor Polo Salvarezza decía, mayor es el que tiene 10 años más que yo. No importa la edad que tengas, ¿no? Así que bueno, el límite de edad del que hablamos, que es 60 para los países en vías de desarrollo y 65 para los países desarrollados, es simplemente un criterio de aspiración a ser beneficiario de una política pública, sea esta una política previsional, sea esta una política de subsidios, de vivienda, de lo que sea. Hay un criterio también de que la mente no envejece, o sea que uno nunca se ve a sí mismo ni se percibe a sí mismo como una persona mayor, salvo por los gritos que el cuerpo pega, ¿no? Pero si no, digamos, si no fuera por estas señales que da el cuerpo, no hay como un envejecimiento de la mente. Así que definir qué es una persona mayor en nuestra sociedad es todo un tema, porque los de 80, y este límite se va corriendo, los de 80 van a decir que los de 90, y yo que ya tengo 62 y estoy por cumplir 63, no me siento una persona mayor, aunque ya podría aplicar a los programas del Estado que define esta línea. Así que esto de que la vejez es una construcción social, esto depende de modelos, de paradigmas, de mitos. Y uno de los problemas, digamos, es que esta sociedad construye un personaje exitoso o una personaje exitosa alrededor de determinadas cuestiones que tienen que ver con el consumo y el capitalismo y que no tienen que ver con el sentido verdadero de cómo me siento yo. Parece que para ser una persona feliz hay que tener no más de 30 años, tener un auto super sport y si sos mujer, un cuerpo súper delgado y mucho dinero para vestirse bien. Y un caballero que te invite a subirte a un auto, último modelo, digamos. Ese es el paradigma de la felicidad, cosa que deja fuera, yo creo que al 95% y medio de la población. Ya Leonardo da Vinci había hecho, digamos, el modelo de la perfección humana con el hombre de Vitruvio, que es esta imagen perfecta, digamos, sobre la cual se han diseñado, digamos, se han diseñado las viviendas, ¿no? Y este modelo de la perfección humana del hombre de Vitruvio deja fuera, en principio, a las mujeres, deja fuera a los que no son de raza blanca, deja fuera a las personas mayores, deja fuera a los niños, deja fuera a los grupos minoritarios, a los inmigrantes, a los indígenas. Me parece que el planteo, según mi creencia, es una sociedad inclusiva, donde haya lugar para todos, como ya se dijo en el año 91, una sociedad para todas las edades. Casi sin querer nos metemos en un tema difícil, ácido e inconveniente: el vínculo de nuestra sociedad con las personas mayores. La discriminación, la inclusión y los estereotipos. De eso también Rosa Eisen nos brinda mayor luz.
uno de los mayores peligros, digamos, cuando nosotros hablamos del ser mayor, es que la sociedad prepara a las personas para discriminar y para discriminarse. Porque nosotros nosotros mismos, cuando llegamos a mayores, somos portadores de este prejuicio de que la vejez no es una buena etapa de la vida, ¿no? Porque hemos discriminado, o sea, la sociedad nos ha enseñado a valorar la juventud por sobre todas las cosas. Así que el mayor peligro no son los otros que discriminan a los mayores, sino los propios mayores que se discriminan a sí mismos y creen que ya no tienen derecho a participar, a tener una vida digna, a hacer un hermoso proyecto de vida de acuerdo a sus posibilidades. Seguramente también es la aceptación de ciertos límites, que ya no se puede hacer lo que se hacía antes, pero esto no significa que no se pueda hacer nada, ¿no? Entonces tenemos que corrernos del paradigma de una sociedad exitista y entender, digamos, que la búsqueda de sentido, insisto con esto, porque la actitud ante la vida es un predictor importantísimo de salud mental. Y si tenemos buena salud mental, esto nos va a permitir cuidar nuestra salud física y nuestra vida de relación. Comenzamos este episodio con la reflexión de Salvador Paniker, filósofo y escritor español. Y qué mejor que terminarlo con otra voz que proviene del mismo campo. Malena Rey se especializó en bioética y esta es su posición sobre el tema. En general yo creo, como sociedades, particularmente las sociedades occidentales, hemos definido a los adultos mayores desde la carencia, siempre. No tenemos un rol definido para ellos actualmente como se tiene tradicionalmente en muchísimas otras sociedades. Los definimos a partir de la falta de trabajo, la falta de contribución activa a la sociedad, entonces los llamamos jubilados, que es un mito al que vamos a ir. Los definimos a partir de una percibida falta de sexualidad, entonces los llamamos abuelos y los quitamos de cualquier tipo de ese plano. Siempre el rol que les asignamos en nuestras sociedades ha sido muy auxiliar. Pasan a ser casi en el imaginario seres absolutamente dependientes de otros y seres que deberían funcionar en la idea como auxiliares de la familia o al menos tratar de lograr el menor estorbo posible. Todos mitos, porque de hecho, y esto es algo muy interesante cuando lo empezamos a ver, la mayoría de las imágenes que tenemos sobre los adultos mayores son falsas y los adultos mayores que tenemos delante no cumplen ninguno de estos estereotipos. Quiero decir, buena parte de los políticos, de los actores más reconocidos, de los intelectuales más reconocidos son adultos mayores y no son personas que definiríamos bajo ningún concepto como abuelos o como jubilados. Y sin embargo, no parecen escapar al estereotipo que tenemos del adulto mayor en lugar de lograr algún cambio social en la percepción. Yo creo que buena parte de los desafíos que enfrenta la población de adultos mayores, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, tiene que ver con estos estereotipos que son bastante insidiosos, que afectan incluso a los trabajadores que lidian con esta población, a los médicos, a los trabajadores sociales, a todo aquel que los atiende en su trabajo. No puede no verse afectado por estos estereotipos que rondan en torno de esta población. Y creo que el principal desafío que tenemos que enfrentar es ese. En primer lugar, darnos cuenta de que tenemos imágenes muy erróneas acerca de qué es la vejez y qué es ser adulto mayor, y comenzar a devolver algunas de las características que tienen y que han perdido, desde más autonomía y más posibilidad de decisión, o cosas más básicas como entender que en la transición de adulto a adulto mayor no se pierde prácticamente nada de lo que ya se tenía, y no se tiene por qué definir a los adultos mayores desde esa carencia. Seguramente vos también te estarás preguntando a esta altura cómo hacemos para derribar este paradigma del viejismo o edadismo tan instalado en la sociedad. Aquí de nuevo, Malena Rey. Creo que como todo estereotipo, simplemente con verlo y reflexionar sobre él podemos empezar a darnos cuenta de que es falso. Como te decía, para mí es un ejercicio muy interesante, hablando incluso con adultos mayores, decir, bueno, pero si X persona, Robert De Niro, tiene tu misma edad.
¿Cuál es la diferencia? No, bueno, pero no hay ninguna diferencia. Y creo que va por ese lado. Reducimos a la población a su abuelitud, y creo que por ahí también va el problema de la infantilización del que se habló. Y no vemos ninguna otra de las contribuciones que hacen. También, lo cierto, la falta de trabajo, al menos en mi experiencia, y creo que habrá bastante estadística para respaldarlo, no es cierto que los adultos mayores sean una población económicamente inactiva. Quizás buena parte de ellos está pensionado. Aquí en Argentina, en países donde no hay un sistema de pensiones tan universal, viven de sus ahorros o trabajan. Pero lo cierto es que incluso quienes reciben algún tipo de pensión siguen aportando económicamente en muy alta medida, no solo al funcionamiento de su hogar. Entonces, creo que una primera herramienta para comenzar a sacarnos de encima estos estereotipos es darnos cuenta de que los tenemos y hablarlos. Creo que ese es el primer camino, y creo que es algo que todavía no estamos haciendo. La exclusión provoca sufrimiento y reconoce un pasado en el que el individuo que no contaba con el apoyo de su grupo, de su clan o de su tribu, perecía. Las relaciones y los vínculos nos permiten el beneficio de la reciprocidad. Las dos partes dan, las dos partes ganan. Las dos partes reciben, sin importar la naturaleza de los apoyos. Todos válidos, todos necesarios. El nuevo siglo nos impone una nueva longevidad, donde una nueva cultura debe emerger, la cultura de la solidaridad intergeneracional. En la producción de este episodio estuvo Diego Mintz, en la operación técnica Esteban Villarroel y Diego Rodríguez. Yo soy Diego Bernardini. Para escuchar todos los episodios de la segunda mitad y más podcasts de Radio Nacional, búscanos en Apple Podcasts, en Spotify y en radionacional.com.ar.